consigo como tribunal fiscal, no podía entonces pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma tributaria hasta antes de esta nueva realidad. Así es, de hecho, hay una jurisprudencia, bueno, estaba vigente una jurisprudencia, ya no, que ese es otro punto también que les voy a resaltar, que decía textualmente, es la jurisprudencia de segunda sala 109-2004, que decía textualmente, contencioso administrativo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para pronunciarse sobre los vicios de constitucionalidad que en la demanda respectiva se atribuyan a una regla general administrativa. También está una jurisprudencia en la que la propia Corte, el Pleno de la Corte en 2002 dice, el Tribunal Fiscal está obligado a aplicar la jurisprudencia que sobre inconstitucionalidad de leyes emita la Corte. Pero esa aplicación es porque le obliga por virtud de la ley de amparo, por una cuestión de legalidad. El Tribunal Fiscal nunca puede entrar al análisis de constitucionalidad de una norma, bajo ningún supuesto, o no podía, bajo ningún supuesto. De hecho, esta jurisprudencia 109-2004, que deriva de otra, de las de control estricto de la Constitución, que eran las 78, 99 y 79, 73, 99 y 74, 99 de la Corte, se suspenden por virtud de esta ejecutoria. En la ejecutoria del caso Radilla, la Corte resuelve que estas tesis de control estricto de la Constitución y esta, por ejemplo, del Tribunal Fiscal, se suspenden, quedan sin efectos. Aquí la observación que yo hago es una ejecutoria, ninguna sacó jurisprudencia. En la mayoría de las decisiones ni siquiera hubo, para que las adopciones, para que haya una jurisprudencia por reiteración en pleno, tienen que ser 5 casos en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, por una mayoría mínima de 8 ministros. En la mayoría de las decisiones fueron 6 o 7 ministros, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención que se haya solicitado la suspensión de estas jurisprudencias, como era la del control estricto, o la de que el Tribunal Fiscal no se podía pronunciar respecto a la jurisprudencia o respecto a la constitucionalidad de un acto o norma, precisamente porque se tratan de tesis aisladas que van contra jurisprudencias, ¿no? Pero al final del día, la Corte arribó a esa conclusión y los demás tribunales van a considerar suspendidas o que ya no tienen efecto esas jurisprudencias, ¿no? Una situación muy interesante, pero fuerte a la vez, ¿no? Que igual puede tener consecuencias también, pues, a veces de poca luz en la interpretación de las normas, derivada de esta dualidad aparente, ¿no? Así es, ¿verdad? así es. Muy bien, en ese sentido, las autoridades fiscales entonces estaban obligadas a respetar la jurisprudencia, ya nos reiteraste, de la Suprema Corte de Justicia, así como de los tribunales colegiados de circuito. El Tribunal Fiscal, no las autoridades fiscales, ese es el punto. El Tribunal Fiscal estaba obligado a acatar la jurisprudencia dictada por sus superiores jerárquicos. Correcto. En algún momento dijeron que por los tribunales colegiados no, el tribunal colegiado es jerárquicamente superior al Tribunal Fiscal, entonces tenían la obligación de acatar la jurisprudencia del tribunal colegiado, la jurisprudencia de la Suprema Corte, ya sea actuando en pleno o en salas, pero lo que nunca pudo hacer el Tribunal Fiscal hasta hoy era meterse a discernir si una norma fiscal era constitucional o no, o un acto de autoridad era constitucional o no. El Tribunal Fiscal no tenía competencia para eso. Era un tribunal de estricta legalidad. Entonces, pero eso pareciera ser que va a cambiar radicalmente con les repito, el caso Radilla aunado a la reforma constitucional, porque el caso Radilla solamente versa sobre derechos humanos, nunca se mete en la materia tributaria y adopta conclusiones genéricas. Pero esa interpretación conjunta de la reforma al artículo 1 de la Constitución y el caso Radilla hace que se adopten estas conclusiones respecto a control estricto y control difuso. Perfecto. En ese sentido, entonces ahora sí, si gustas, vamos a comentar en qué consiste propiamente el caso Radilla y sobre todo los efectos de esta ejecutoria de 912/2010 que ya nos dice un poquito de antecedentes. Exactamente. Los antecedentes ya se los conté, es un caso en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las conclusiones que se adoptan? Las que se adoptan es, primero, suspender esas jurisprudencias de control estricto de la Constitución, que los que tengan jus pueden meterse para no cansarlos y leerlos, de todos modos les dejo el material, pero son las jurisprudencias de corte 73/99, 73/99 y 74/99, donde decía lo que les acabo de explicar, que el control de la Constitución solamente era, el juzgar sobre la constitucionalidad de un acto o norma solamente les correspondía al Poder Judicial de la Federación, concretamente a aquellos tribunales especializados en materia de amparo o de controversias de acciones de constitucionalidad. Entonces, esa es la primera cuestión, hay una suspensión, ¿no? Ahorita ya se acepta el control difuso, de la Constitución. ¿Qué quiere decir el control difuso? Que un tribunal
vamos a poner en este caso en el Tribunal Fiscal, que es realmente el que a nosotros nos importa. El Tribunal Fiscal va a tener, al evaluar un acto de autoridad, una liquidación, va a tener la libertad de decir si esa liquidación o la norma en la que se funda una liquidación respeta, porque ahorita ya también vale la pena señalar que la modificación al artículo 1 de la Constitución es muy importante porque habla de tutela de derechos humanos. Entonces, conforme al artículo 1, hay que proteger a los ciudadanos mexicanos, hay que tutelar sus derechos humanos, los cuales los que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, por eso se habla también de control de convencionalidad. Correcto. Y se dice que todo el Estado, todas las autoridades dentro de su competencia tienen la obligación de vigilar, preservar precisamente el cumplimiento o el cuidado o la protección de ese derecho humano, derecho humano contemplado ya sea en la Constitución o en un tratado internacional que pudiera estar siendo vulnerado por una norma o por un acto de autoridad. Entonces, por ejemplo, con esta nueva reflexión o con esta nueva conclusión acerca del control difuso, lo que dice la Corte es, por ejemplo, el Tribunal Fiscal le va a llegar una liquidación y va a poder, además de analizar las cuestiones de legalidad de la Constitución, va a ver si no hay una violación a los derechos humanos, ya sean los de la Carta Magna o los de un tratado internacional, o si la norma en que se funda viola derechos humanos, y si los viola, puede hacer ese juicio, esa interpretación, y si considera el Tribunal Fiscal que hay una violación a los derechos humanos, puede inaplicar la ley. Vamos a suponer que el Tribunal Fiscal considere que el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatorio de derechos humanos por establecer una tasa fija, que ya la Corte dijo que no, pero bueno, la del 30%. Si el Tribunal Fiscal dice, la verdad es que a mí me parece que hay una violación a derechos humanos de los contribuyentes por establecer el artículo 30, declara la ilegalidad de la liquidación por estar fundada en una norma que a su juicio es inconstitucional y la inaplica. Vale la pena mencionar que esa inaplicación, el Tribunal Fiscal, a diferencia de la Corte sí puede decir es inconstitucional, fijar jurisprudencia y de alguna manera, con la nueva Declaratoria General de Inconstitucionalidad, desincorporar ya sea de una esfera grande de ciudadanos o del particular, de una esfera de un particular, el artículo 30. ¿Sí? Lo que va a hacer el Tribunal Fiscal es, en el caso concreto, nada más en el caso concreto, inaplicar la norma. O sea, no va a tener el efecto de desincorporación genérica que tiene el amparo o que tiene una acción de inconstitucionalidad, pero por lo menos para el caso concreto lo va a declarar ilegal o va a declarar nulo el acto. ¿Por qué razón? Porque a su juicio el artículo 30 viola derechos humanos en perjuicio del contribuyente. Claro. Eso ya lo podría hacer el Tribunal Fiscal. Claro que esa situación, aunque está más limitada, como nos haces ver en comparación con el amparo, por supuesto que va a sentar un precedente, porque si el propio tribunal es consistente con sus criterios, si yo me encuentro en el mismo hecho imponible, pues la resolución del tribunal debería de ser en el mismo sentido, ¿no? Entonces también se pueden venir una lluvia de amparos, como tal, bueno, no de amparos de medios de defensa en ese sentido, para tener una respuesta similar. Y además vale la pena mencionar que este término al que llega la Corte, esta conclusión, se llama control difuso o control de convencionalidad ex oficio. Aunque ustedes no lo hagan valer en la demanda de nulidad, de oficio, el Tribunal Fiscal tiene que analizar si el acto, las leyes en las que se funda el acto son constitucionales en el sentido de respetar derechos humanos. Respetan los derechos contemplados en la Constitución o en los tratados internacionales. La obligación también es que observe que respete los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Y tratados internacionales, México es uno de los países que más tratados internacionales ha celebrado, ¿no? Entonces, obviamente requiere de muchísima especialización por parte de los tribunales. No solamente va el Tribunal Fiscal, es abierto en general, ¿no? Es abierto, ¿no? Pero entonces implica esto indirectamente una carga de trabajo que se va a venir impresionante, no solamente por la parte de la capacitación, que como dices es un trabajo muy especializado, sino por lo amplio, es decir, aunque el medio de defensa verse sobre algo en particular, no debo de dejar de lado yo como juzgador toda la cuestión de los derechos humanos. Así es. Obviamente no hay todavía, como falta la ley de amparo, que realmente es la ley que va a reglamentar artículo primero de la Constitución. Como falta la ley de amparo, todavía no sabemos bien qué término, qué tipo de responsabilidades va a tener el Tribunal Fiscal, si de oficio no lo analiza, si tiene que hacer algún tipo de voto razonado, todavía eso no existe. Sí. ¿Cuál es el problema? Que estas figuras, así como la Corte dijo que el control estricto de la Constitución
no venía en la Constitución, sino era una construcción jurisprudencial hecha por la Corte, pues también esto es una construcción jurisprudencial. No viene, tampoco la Corte dice que el control constitucional tampoco la Constitución dice que el control constitucional va a ser difuso, o que cualquier juez tiene la obligación de hacer ese análisis e inaplicarlo. No, porque el artículo primero, me voy a permitir leerlo, el reformado artículo primero de la Constitución, no prevé una cuestión así, siempre habla de ámbitos competenciales que no han sido modificados en ninguna de las leyes orgánicas, ni del Tribunal Fiscal, ni de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en fin, ¿no? Sí. Debería haber también una modificación a las leyes federales en ese sentido. Sí, a las leyes que dotan de competencia a los tribunales. Correcto. Y todavía no la hay. Entonces, por eso es una conclusión demasiado grande, demasiado abierta, y no sabemos qué tipo de aplicación vaya a tener, y sobre todo qué tipo de responsabilidad van a tener ante la inaplicación o inobservancia de no proceder de oficio al control de convencionalidad, ¿no? Entonces, la forma práctica de aplicación va a estar en cada ley de la materia y será cuestión de establecer ahí mismo las propias sanciones en las que se incurrirá por su incumplimiento. Si no lo hacen oficio, yo creo que así es, debería haber una modificación a las leyes orgánicas, y de alguna manera, si la Corte ya arribó a esta conclusión, la ley de amparo si la Corte ya interpretó que el artículo primero y el artículo 133 de la Constitución permiten el control difuso, el legislativo, aunque no está obligado a hacerle caso a la Corte, el legislativo de alguna manera debería tomar en cuenta estas conclusiones, claro, para incorporarlos a la ley de amparo y hacerlo un poquito más accesible o más comprensible a la aplicación práctica, ¿no? Me permito nada más leerles el artículo primero, cómo quedó el artículo primero. Sí ya está vigente, de la Constitución. Dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Si se fijan, ya habla de derechos humanos, en la Constitución y en los tratados internacionales. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, fíjense bien, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Vale la pena señalar que una de las críticas que hace la ministra Luna Ramos a esta ejecutoria del caso Radilla, a las conclusiones, versa en este sentido. Es decir, oye, ¿cómo podemos decir que hay control difuso si según esto el artículo 133 de la Constitución era del que devenía el control estricto y el artículo 133 no fue reformado? De hecho, si bien es cierto, se tiene la obligación de tutelar en beneficio del ciudadano, siempre viendo en el principio pro persona, en favor de la persona, tutelar sus derechos humanos, ya sea consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales, esta tutela tiene que ser en el ámbito dentro de sus competencias, y no ha sido modificada la competencia de ningún órgano, ¿no? De ninguno, ni a nivel jurisdiccional ni a nivel autoridad administrativa. Entonces llega la ministra a decir: ¿cómo podemos decir que ahora hay un control difuso y que todo el mundo puede juzgar sobre la constitucionalidad de un acto norma si al final del día no ha habido esta modificación a las competencias? Que me parece que es una conclusión bastante acertada respecto para efectos estrictos, bastante acertada, ¿no? Entonces, sí, la del control difuso es la primera cuestión, ¿no?, importante del caso Radilla. El primer efecto, o el segundo efecto importante del caso Radilla, que es esa posibilidad de inaplicar una norma o un acto inconstitucional a juicio de un tribunal, y lo tiene que hacer de oficio, tribunales o jueces. Y luego, ya fuera del control difuso, pero también como una obligación, señala que toda autoridad, y aquí podemos incluir a la autoridad fiscal, tiene la obligación de interpretar las normas y de hacer una aplicación de dichas normas lo más favorable a la Constitución y respetando los derechos humanos del particular. Entonces, el Tribunal Fiscal no puede inaplicar la autoridad fiscal, las autoridades administrativas no pueden inaplicar normas, pero sí tienen que hacer una interpretación para que sus liquidaciones o para que sus actos de autoridad respeten los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales o en la Constitución.
obviamente a través de una fundamentación y motivación. Aquí la pregunta es, ¿cómo va a ser eso? Está un poquito difícil porque también, por ejemplo, para efectos del SAT, las normas de responsabilidad administrativa tampoco han sufrido ningún tipo de